¿ya? Y se basan en esto, ¿ah? Decimos que ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Ah? La descodificación energética, o sea, lo que queremos aprender ahora y que vamos a terminar aprendiendo, es el resultado de la investigación que han realizado los innovadores que antes hemos mencionado. Todas esas personas que de alguna forma han aportado su técnica, su año de experiencia, mucho, nosotros la aprovechamos, ¿ya? Y desarrollamos un protocolo de descodificación que es como el acceso, es como tener toda la información y poder acceder. Antes, las diferentes personas que estudiaban les costaba mucho hacer eso. El problema era acceder a la información. La información estaba, sabíamos que acá, pero claro, nosotros no tenemos como Hammer que tenía para hacer los taxis, porque tenía un equipo de medicina, de odontología, no tenemos el tema de la biodescodificación, es más difícil acceder al tema del cuerpo. Pues esta técnica elimina todas las cosas y se accede inmediatamente. Sin embargo, los principios son los mismos. Los principios, lo que queremos buscar, ¿ya? Es el equilibrio, que buscamos el equilibrio de nuestro cuerpo y entrega como resultado la salud física. Es el camino a la solución de la enfermedad. ¿Ya? Hammer en su postulado dice que siempre existe una enfermedad y que el cuerpo tiene los mecanismos como para solucionar eso. Eso es lo que es. Nosotros decimos lo mismo, decimos que algunas veces como que nos cuesta un poco más. ¿Ya? De hecho, algunas cosas, por ejemplo, la vista no entra en malotonía de reparación, pero no se repara. O sea, es muy poquito el porcentaje, no es significativo. O sea, parece que hay algunos órganos como que existen cosas, ¿no? Pero en teoría el cuerpo no siempre reacciona bien. ¿Qué característica? Busca de forma rápida y efectiva la búsqueda de equilibrio energético de la persona. Este sistema es lo más rápido que ustedes pueden imaginar aquí, para quitar una hipertensión en 10 minutos. Es que no le ha demorado más. 15 minutos, ya está. Lo que nosotros, a gente le ha costado meses hacerlo, nosotros lo estamos haciendo en 15 minutos y usted lo va a ganar en su casa sin problema. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hemos llegado al tema. Y es una terapia compatible con la medicina alópata. Bueno, esta terapia no reemplaza nada. O sea, nosotros la medicina alópata, la medicina que tenemos de toda la vida, pues seguirá existiendo. Y esta medicina más que nada es una complementación y es una integración a lo que tenemos. ¿Ya? Porque esta medicina, este tipo de técnica que descubriste, doctor, si uno tiene una emergencia, esto no sirve. Tú tienes una emergencia, tienes que ir al médico y una urgencia y ya. Pero luego cuando estás mejor, pues sí tienes que ya poder integrarse, pero tú necesitas que, de hecho, hay personas que yo he visto que están muy mal físicamente y esta terapia le va bien, pero nosotros programamos días e incluso meses de reparación. El cuerpo te dice, tu pulmón va a estar bien en un mes. Pero de aquí a que llegue a un mes es otra cosa. ¿Entiendes? Entonces tú necesitas la medicina alópata para poder llegar a ese mes. ¿No? Que si no, no hay forma, ¿me entiendes? De hecho, cuando nosotros hacemos todo el periodo que llamamos reparación, que yo hablaba recién de reparación, de la reparación, el cuerpo necesita medicamentos alópatas, es decir, además una musculación, que tú tienes un hombro con dolor, cuando te da ese dolor, te da un dolor, y cuando hay reparación también entra el dolor, porque las células empiezan de nuevo a tomar y ese es el dolor también. O sea que el dolor está vinculado a la mente, por lo tanto necesitas tú tomarte un tranquilizante, algún ibuprofeno, lo que sea, para quitar los dolores, es necesario. O sea, no estamos en contra de nada de esto. Simplemente que sabemos que es necesario, la solución, bien lo decía una amiga que me mandaba en el chat, pero en realidad la solución de un cáncer va por una integración de todas las cosas, no hay una sola cosa que te mejore. O sea, en un momento dado, si tú el cáncer lo pillas tempranito, con esta tipo de técnica no hay ningún problema. Pero si el cáncer está avanzado y ya está en la etapa de mitad, pues necesita de alguna forma la medicina alópata, porque esto le va a dar días, esto necesita tiempo para recuperarse. Un resfriado necesita a lo mejor 2 días, un día o horas, pero un dolor muscular a lo mejor una semana, y a lo mejor un cáncer de pulmón necesita un mes. O a lo mejor un Parkinson que estamos en el caso de madre, pues son 2 meses. O sea, necesita tiempo. Claro, si tú tienes una persona que tiene un problema respiratorio y no puede respirar, y tú le dices, mira, un mes va a estar bien,
Pero claro, ¿ahora qué? Ahora tenemos que olvidar que la mujer necesita oxígeno, necesita la medicina alópata que pueda... El cuerpo, nosotros lo que hacemos no curamos a nadie, nosotros no hacemos ninguna manera. Lo que hacemos es el equilibrar nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo se desactive los mecanismos necesarios para que se equilibre. Y eso significa la curación, o sea, la sanación. Pero no, nosotros somos capaces de sanar. De hecho, nosotros, nuestra técnica no da medicamentos, no da nada, absolutamente nada. ¿Ya? Lo que hace es equilibrar la mente y sacar ese problema que te origina en el conflicto y el cuerpo automáticamente se usa el SBS, ya estábamos hablando, el programa de Hammer, que soluciona y se soluciona la enfermedad. Pero nosotros no reemplazamos a un medicamento, nosotros no damos medicamentos ni los quitamos ni los damos. ¿Ya? Estamos ahí siempre en la persona finalmente la que tiene que ella estar con los medicamentos. ¿Ya? Es un proceso que tiene que, por ejemplo, en el caso práctico podemos contar, por ejemplo, de una persona que tiene viene de Madrid, pero ella le hice la hipertensión y ya no tomó medicamento, ya lo tengo bien, y me da la lectura y la hipertensión y todo, la semana bien, después la voy a enganchar. Y bien, pero no todo el mundo es así. Hay gente que le cuesta mucho, a otra misma mujer que tiene diabetes, claro, no hipertensión, y le costaba mucho separarse de la pastilla. Estaba tomando pastillas como 10 años, claro, Entonces, pero es un proceso que va con lecturas esperables, y prácticamente le damos al final, que lo verán, lo controlamos en la semana, un cuarto de pastilla, más simbólica, más que nada simbólica para que la persona, porque ese cuarto de pastilla que le da, la persona ya con lectura bien, que hace un cuarto de pastilla, si necesita volver con una pastilla, va 24 horas. Pero la persona está con la dependencia, ¿no? Son problemas que ya nosotros tratamos de que la persona sea consciente de que tiene que tener esto, pero le damos una semana para que se vaya adaptando y si la lectura es tan buena, pues la damos atención. Porque al final, finalmente ella la que nosotros no podemos decir o bien que ahora, el otro problema es que si tú vas al médico tampoco te la va a querer quitar. Ahí hay un problema que tiene que piensa que esto de alguna forma es muy nuevo. Esto aparte nosotros no lo estamos haciendo nadie más. Nosotros hemos creado este sistema y funciona y es lo que hay, no hay más información. Bueno. Yo tengo una duda, porque hay muchas enfermedades, sobre todo las crónicas, que vienen por los hábitos de vida, por hacer algo durante muchos años. Por ejemplo, diabetes que sale ya con los años porque has tenido una alimentación... No, mira, yo te voy a decir nuestra experiencia es la siguiente. La alimentación te hace bien, pero ninguna alimentación como que, a no ser que comas demasiado o algo. Vale, otro ejemplo, la osteoporosis. La osteoporosis sale porque no te mueves, básicamente. Claro, porque dejas de usar tu cuerpo. Entonces, ¿cómo curas o cómo mejoras la osteoporosis si no cambias hábitos de vida? Claro. Es importante tener una buena actividad física, todo eso muy bien, ¿verdad? Pero las enfermedades nacen de un conflicto. Todas las enfermedades nacen. La osteoporosis nació de un conflicto, no nace. Tu cuerpo, si tú no tuvieras conflicto, vivirías, no sé, 200, 300 años. Claro, pero que eso es muy difícil, es muy fácil hablarlo. En la práctica tenemos hijos, tenemos coches, tenemos casa, tenemos padres, todos son problemas. Entonces, mi pregunta era, si tú resuelves ese conflicto que aparecería años antes, como que automáticamente también cambia, al resolver ese conflicto, cambias hábitos de forma subconsciente para... No, lo que nosotros hacemos, a ver, la comida no te va a enfermar, o sea, de hecho, Hammer trabajaba en bloques como... Eso es lo que estamos hablando. ¿Qué pasa? Que en todo ese proceso de supervivencia no siempre está claro el tema, cómo el cuerpo reacciona, o sea, tú decir, me voy a morir y por eso me va a crear un cáncer de pulmón, o sea, en realidad lo que yo tenía era miedo, pero que ahora tengo un cáncer, estoy peor que antes, ¿me entiendes? Pero esa es la solución que en tu momento tu cuerpo te dio. Y todas las enfermedades exactamente no la tienen. A ver, la decodificación energética busca los códigos de la naturaleza que tienen previsto en caso de conflicto biológico. Nosotros buscamos esa fecha, ese problema, nuestro inconsciente, que te originó el problema. ¿Ya?
La decodificación energética igual al consciente y el inconsciente. Cuando el inconsciente se iguala con el consciente, no hay problema, no hay conflicto, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí nace el problema. Por ejemplo, si yo me pongo a discutir con este hombre, discutimos tal y cual, ¿ya? Somos conscientes de que yo he discutido con él, él ha discutido conmigo, tenemos un conflicto, hemos discutido. Mi consciente sabe que yo he discutido con él, pero mi inconsciente, él me ha dicho cosas que mi inconsciente se encasquilla. Y no soy consciente yo de que se ha pasado eso. Entonces, en ese momento, yo tengo ya un problema. Voy a tener un resfriado, voy a tener una marca, así nace. El otro día, 2 o 3 días. ¿Por qué? Porque aparece ese problema, esa discusión, ¿ya? A pesar de que mi consciente trata de... Hay cosas que entran en el consciente que no es capaz tú de darte cuenta. Por eso no, o sea, aunque nosotros tratemos de controlarlo, siempre estamos como... hay unas cosas que sí lo vamos a ver ahora más tarde, pero siempre está el tema, ¿sabes? No es tan fácil no enfermarse, la enfermedad siempre como que nos tira, ¿no? Pero si sabemos esta técnica, lo que hacemos es darle vuelta a la camisa, así, pero de forma rápida, algo. Pero cómo evitar la enfermedad para no es un problema que tengamos solucionado. Estamos solucionando después que ya tú te das cuenta que tienes, por ejemplo, un resfriado y ya le das solución y ya queda bien. Tener un poquito de dolor en la espalda, porque lo haces y ya unos días más está mejor. Pero cómo evitar que te duele la espalda, solamente podemos decir un par de cosas, pero no mucho. La física cuántica descubre más escenarios demostrada todos los días, pero no bien entendida por lo anterior, no previene acerca de sus leyes, como el desplazamiento cuántico y el comportamiento de la materia de la partícula. Todo esto en realidad, lo que venimos ahora, no es porque nosotros esté nuevo, digamos, esto hace 50, 60 años ya se habían dado cuenta más que existía la física cuántica, que hay dos comportamientos que se llaman onda-partícula, que es cuando nosotros visualmente, cuando yo miro esa pared, estoy en mi cuerpo, mi vista está en el modo partícula. Yo no puedo mirar a través de la otra pared, porque tengo un muro, estoy en modo, pero si yo cierro los ojos, paso en modo, cambio mi modo, y esos descubrimientos los descubrió esta gente. Descubrió, por ejemplo, que los electrones, cuando si yo me doy aquí y pesco esto, lo tiro hacia atrás, tengo un millón de posibilidades de caída, puede caer aquí, allá, por cualquier parte. Entonces significa que hay un cambio, tu cuerpo está entrando en otro modo. Veremos nuestros 10 minutos, veremos cómo cambian los modos. O sea, todo esto es lo que estamos nosotros y ya. Ahora, conciliar toda esta información, hacerla que sea funcional es lo que estamos haciendo ahora. Pero esto ya está... los mismos, la física cuántica nadie la entiende, porque dicen, solamente la entienden unos cuantos, ¿verdad? Pero en realidad los móviles los usamos todos, y las luces, los LED también los usamos todos, y todo eso es física cuántica. El televisor, todo esto está usando los principios de la física cuántica, o sea, el electrón se multiplica varias veces, no es como antes, que era el concepto totalmente distinto. Bueno, vamos a ver que esta técnica tiene una fortaleza y una debilidad. Veamos la fortaleza. No utiliza medicamentos, nosotros no usamos medicamentos, ni creo que no vamos a usar. Es factible comprobar en el mismo momento hacer un seguimiento y resultado. Nosotros hacemos la desconexión, pasamos de la segunda ley y terminamos con la quinta ley. Comprobamos si realmente estamos encaminados o estamos bien o no. Y eso es muy importante en esta técnica porque es la única que yo he visto en estos momentos que es capaz de comprobar si tú lo que has hecho está bien hecho. Porque muchas veces sucede que con otras técnicas tú entras a una terapia y sale igual. No sale ni siquiera mejorada, sale igual. A lo mejor un poquito acá, pero no. Nosotros podemos verificar que si efectivamente tú estás en un proceso, has cambiado tu proceso. Esto técnica lo permite. Es rápida y efectiva. El acceso es, en 5 o 15 minutos. El resentir se puede hacer en primer y segundo plano. Nosotros hacemos lo que se llama un resentir, ¿ya? El resentir, para los que no están metidos en el tema, el resentir es cuando tú igualamos nuestro consciente con nuestro inconsciente. Es decir, yo tuve un problema por ejemplo, con mi expareja, X día. Tengo un conflicto con un niño, tal y cual. Tengo un conflicto. Yo cuando soy consciente de que mi enfermedad que tengo ahora, un resfriado, es producto de ese problema, igualo mi consciente con mi inconsciente, hago lo que dice aquí,
hace la primera parte, el primer plano, hace un dosentil, aquí, hace el dosentil, y en ese momento se iguala mi consciente con mi inconsciente, no hay conflicto. ¿Ya? Pero ¿qué pasa ahora? Ahora yo te digo, mira, el problema que tú tienes, lo tienes cuando tú tenías 11 años. Enero con 11 años, lo que me acuerdo de que pasó esta fecha. ¿Ya? Entonces hacemos el resentir, lo que se llamamos en segundo plano, en un plano desplazado. Entonces ahí lo que hacemos es introducir, cambiar la información. ¿Ya? Y cambiamos la información y perfectamente el cuerpo lo asimila. No hay ningún problema. Contempla el transgeneracional y gestacional, o sea, la vida pasada la contemplamos, lo mismo que la biodescodificación, lo mismo que muchas otras técnicas la contemplan, esta también la contempla, porque la verdad es que ustedes se dan cuenta que el transgeneracional es mucho más importante de lo que la gente cree. No hay ninguna enfermedad que se pueda, la mayoría de enfermedades si no consideramos transgeneracional. La mayoría de las enfermedades, esas enfermedades crónicas, eso, nosotros heredamos nuestra forma física de nuestros padres, pero también heredamos toda la información de ellos. Es más, la vivimos nosotros mismos. O sea, que ni siquiera la heredamos como historia. Simplemente que la tenemos siempre consciente. Es que eso ya es alucinante. Tú puedes hacer a un cuerpo, tú y Papatito, y veremos qué pasó con tu abuelo. Está en fecha, o sea, tú esa información la tienes tú, no la tienes, está, ¿me entiendes? Y la vives. Ese conflicto que hubo, una separación entre tu abuelo y tu abuela, o tu abuela la rechazó, tú la vives ahora como una hipertensión. Tú tienes una hipertensión porque tu abuela, los casos míos, por ejemplo, mi abuela fue rechazada por a un hombre, pero ese conflicto que tuvo ella lo vivo yo como una hipertensión, lo vivo yo en el momento. Y eso lo podemos hacer. Si yo no soluciono ese problema, yo siempre voy a tener hipertensión. Siempre, porque es un programa. Los programas vienen como los ordenadores. Los programas transgeneracionales son de mayor categoría. Y van bajando, transgeneracional, de tu abuela, y va bajando. A medida que va bajando, llega hasta la gestacional, pero cuando tú estuviste en el feto, los primeros 9 meses. Y luego viene la vida cronológica, tu vida normal. Pero los programas de mayor peso son los de arriba, y van bajando en la medida que va hasta ligada. Pero los transgeneracionales tienen prioridad. Porque si tú tienes un conflicto ahora, y tu conflicto es transgeneracional, yo por mucho que aquí lo está ahí. ¿Y si tú lo resuelves, lo previenes para las próximas generaciones? Claro, lo cortas, lo eliminas. ¿Ya? Lo elimina. La información se elimina. Antonio, entonces con vuestra técnica, a la hora de testear, si es el caso de un niño pequeño, igualmente testamos a la madre o al niño. Mira, nosotros reconocimos dos cosas, que el feto, desde el momento que se hace la concepción del día 1 de los periodos, ya ese niño está recibiendo información de la madre, nuevamente porque está en la madre, o del padre, o del ambiente externo. ¿Ya? No necesariamente los niños reciben información. Nosotros no hablamos de proyecto de sentido, aquí hablamos solamente de gestación. Porque, por ejemplo, Jaime incluso lo dice, las mujeres cuando iban al aserradero, cuando cortaban leña, iban las mujeres embarazadas, acompañaban a los maridos para la comida y tal y cual, pero ¿qué pasaba? Iban embarazadas y escuchaban las motosierras cómo funcionaban. Y un bebé, un feto, eso lo ve como una amenaza. No lo ve como el papá está trabajando, él lo ve como una amenaza. Y para eso significaba él desarrollar problemas de sordera. La solución biológica que le dio el cuerpo en ese momento fue sacarlos todos los niños bien sordos. ¿Por qué? Porque era la solución que le daba el cuerpo para que no escucharan los ruidos. El cuerpo busca una solución. Otros casos que he visto yo, por ejemplo, de discusiones cuando hay unos 9 meses de embarazo y se pone a pelear la madre con el abuelo, el padre, y hay discusión donde ese hijo no viene viene esa discusión típica porque está embarazada, tal igual. Al niño se producen los conflictos como problemas de piernas que vienen con deformaciones. Es generalmente porque el cuerpo tiende a dar una solución. Y esos abortos son soluciones que el feto determinó que no era necesario vivir porque había un problema. De hecho, piensa usted que los elefantes antiguamente tenían colmillos y cuando se vieron que la gente le sacaba los colmillos, los elefantes ya no nacen con colmillos. O sea, el cuerpo de alguna forma, tu ADN se va cambiando, se va adaptando y va mutando para una supervivencia. Y él busca una solución, por eso todo esto va así.
no es necesario saber de antemano fecha de nacimiento y mortalidad, etc. Este tipo es lo bueno de esta técnica, que no es necesario. O sea, yo accedo a tu información, tú tienes toda la información de tu abuelo, de tu historia, de tu madre. No es necesario que yo me diga, mira, nació tal fecha, murió, está vivo, está muerto, da igual, porque tu inconsciente ya trae esa información. Por lo tanto, nosotros lo único que tenemos que hacer es acceder. Tenemos toda la información. Es más, todo lo que decíamos anteriormente vivimos, todo lo que hacemos nosotros, todo está registrado. Ustedes lo ven perfectamente ahora, lo ven perfectamente. Todo tiene un registro. Yo puedo saber exactamente el día 1 que naciste y cuál era tu tensión arterial. Y me la va a decir, ¿entendés? Y el día 25 de diciembre, cuando tuve una discusión, ¿qué pasó en tal cosa? O sea, sabemos perfectamente todo. ¿Ya? ¿Y por qué? Ustedes dirán, ¿por qué el cuerpo almacena esa información? ¿Por qué el cuerpo necesita tener esa información? Porque el cuerpo busca soluciones. Cuando tú tienes un dolor estomacal, tu cuerpo va a buscar una solución. Inmediatamente empieza a revisar tu orden cronológico y decir, ¿cuándo me pasó lo mismo? Y va a tu infancia y dice, mira, cuando tenía... Eso lo hace todo cuántico, ¿eh? O sea, esto no es como yo lo estoy explicando, eso es todo instantáneo. Va a ese, dice, cuando yo tenía 11 años me pasó lo mismo, me comí un producto y me cayó mal, ¿y qué hice yo? Pues segregué más como... Entonces, inmediatamente tu cerebro controla al organismo y le da la solución, repitiendo lo mismo. ¿Y qué pasa cuando tú nunca has tenido, primera vez que te sale, te va a estar asfixiando en estos momentos? Tu cuerpo va a empezar a buscar tu historial. Es decir, ¿cuándo esta niña se asfixió? Y llega hasta el 0 día y dice, bueno, aquí no está asfixiado jamás, primera vez que se está asfixiando. Pues va a tu transgeneracional, va a tus padres. Y va a tus padres, y si no va a tu abuelo, y si no va hasta donde llegue. Buscando siempre la solución. Buscando siempre. Por eso nosotros tenemos unos programas que nos permiten dar la solución. O sea, si a ti nunca te ha pasado algo, nunca te ha pasado, yo que sé, que un dolor o tu cuerpo tiene una solución porque ya la va a buscar en tu historial. Es decir, ¿cuándo a esta persona le pasó lo mismo? ¿Qué yo hice yo? Pues cuando tenía, por ejemplo, gastritis, segregué más jugo gástrico, bajé la tensión nerviosa, subí la tensión arterial y tomé una acción. El cuerpo tomó, y funcionó, sí, funcionó. Bien, voy a tomar lo mismo. Que no. Por eso, de hecho, eso va en el tema de que cuando mucha gente se está muriendo, hace un recuerdo y recuerda muchas cosas que no están escuchadas, que escuchan muchas cosas del pasado, porque justamente es que tu inconsciente está barriendo, buscando la solución a ese conflicto, la que tienes tú en ese momento. ¿Qué tiene que dar solución? Tú te estás asfixiando y tu cuerpo tiene que dar tu solución ahora, no puedes, no espera. Tu solución es la supervivencia tuya. Y él va a dar una solución. Te la va a buscar si tú tienes, por ejemplo, una alergia. Él va a tratar de buscar la solución de esa alergia, de qué necesita a ese alergeno, qué es lo que necesita para que tú no te des la alergia. Que no la encuentra, pues buscará más antes, ¿ya? Ahora, esa información es buena porque nos ayuda a vivir, pero también es mala cuando nos complica la vida al futuro. Porque si tú tienes una mala información, va a darte más problemas que soluciones, ¿me entiendes? Entonces nosotros lo hemos incorporado aquí a borrar un poco a mucha información que tenemos que borrar, que eso es lo que queremos hacer de la tarde, porque eso va un poco en el día de la próxima. Borrar un poco esa información porque no siempre toda la información que queremos es buena. La información que nosotros necesitamos muchas veces nos crea problemas. Por ejemplo, bueno, ya hablaré de eso. No contempla los ciclos, nosotros no contemplamos los ciclos biológicos hemos dicho que era la mujer, que es la Schwarzenegger, que venía a contemplar los ciclos. Nosotros no contemplamos ciclos, creemos que existen pero no los contemplamos. En relación con la biodescodificación no requiere un estudio profundo en la anatomía del ser humano. A nosotros no nos interesa la persona. Es decir, si tú te pones aquí, yo te testeo y tú te puedes quedar durmiendo, hacer la siesta y yo trabajo perfectamente. Me da igual si tú estás en el mal humor, si me ponía atención, no me ponía atención, si me creí, no me creí. Esto no es ideológico tampoco. O sea, esta técnica es una cosa natural que hemos hecho toda la vida como ser humano. No es nada, no, es que yo no creo, entonces como yo no creo, pues a mí no me da efecto, no me da nada que ver, porque esto es totalmente biológico. Es como el toser tuyo que es biológico, un dolor es biológico, o sea, va al baño es biológico, va a comer es biológico, todo eso es biológico. Y esto es una solución que es biológica también. Por lo tanto,
nosotros no entramos en temas de religión y nada. No es necesario la creencia de la terapia, no es necesario saber si cree o no cree. Es más, esto se hace hasta distancia y funciona perfectamente. Y la persona lo necesita entera. No hay restricción para tratar a personas con estado crítico. Tampoco tenemos restricciones nosotros como no usamos imanes, no usamos medicamentos, no tenemos restricciones en el sentido de que vamos a afectar algo. Lo que sí, yo les recomiendo que las personas que estén muy mal tengan cuidado, porque lo que sí es cierto es que no tenemos la restricción, pero sí tenemos que tener el sumo cuidado, porque esta técnica no es una cosa que yo trasciende, esta es una herramienta a ustedes que le va a servir toda la vida. Esto no es una charla que yo haga una charla, me parece que habla bien, para que tenga razón, no, lo importante es que ustedes la integren a su vida, a su familia, y bueno, si la quieren integrar a más gente mejor, pero por lo menos la integren a su familia. Si ustedes se resfrían el día de mañana, pues tengan una solución. Si tienen un dolor de cabeza, busquen la solución. Si tienen un dolor, tengan la solución en una herramienta que la incorporan a su vida. Por lo tanto, me interesa que vosotros salgáis de aquí con la experiencia y podáis hacer, aunque lo hagáis en una hora o 40 minutos. Me parece más que nosotros a lo mejor demoramos 10 minutos. Pero por lo menos tengan la experiencia de la herramienta para sus hijos, para sus padres. Es una herramienta que permite, es increíble, vaya, que nosotros ya que la llevamos y la vemos más normalmente, vemos que da soluciones a cantidad de cosas que ya podemos estar hablando de la tarde. Y lo importante no es lo que yo les pueda contar, sino que lo importante es que ustedes la usen y ustedes tomen la experiencia. Porque yo, por mucho que les cuente, les diga, si ustedes no la toman en conciencia, no hacen ustedes los tratamientos, no ven ustedes los resultados, porque nosotros sería una linda charla y nos quedaríamos en eso. Ya, como muchas charlas que hay, no se trata de aquí. Ahora, lo que sí se puede hacer de forma indirecta, a través de otras personas, no hay restricción de tratar a otras personas en estado crítico, es compatible con la medicina alópata y otras terapias. Es compatible con todas las terapias, sin embargo, hay que siempre tener algunos cuidados. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque la medicina alópata no contempla estas soluciones. Como no contempla, usted tiene que saber más o menos dónde están ubicados. Una persona, por ejemplo, hablemos del cáncer, que es lo más complejo que hay, lo más complejo a nivel humano. Porque eso, aquí la solución es muy bien y nosotros, la verdad que casi todas las terapias, la medicina alópata le hace quita a las personas con cáncer. Porque todo el mundo le hace, de verdad, el biomagnetismo le hace, que no quieren personas con cáncer. ¿Ya? No quieren personas con cáncer porque el cáncer es una unidad terminal. Entonces, si tú haces una terapia y la persona se muere, no sirve. No sirve. ¿Ya? Nosotros estamos al revés. Nosotros queremos personas con cáncer porque son las personas que son las más agradecidas de este sistema. ¿Ya? Porque son las personas que tienen mayor agradecimiento. Porque le estamos tratando simplemente la vida, no le estamos dando un dolor de hombro ni le estamos quitando algo. Y la persona que se está mejorando, entonces esta terapia justamente no tiene miedo a nada. ¿Sí? Ahora, también es cierto que hasta ahora hay a lo mejor algunos órganos que no están respondiendo a lo mejor a lo que nosotros quisiéramos. Que no, por ejemplo, problemas de piel, por ejemplo, del líquido, no reacciona a lo que debemos esperar, la vista tampoco reacciona. ¿Me entiendes? Si tú tienes una miopía, yo te hago esta terapia, lo más seguro que sea con la misma miopía. Lo más seguro que disminuya un 10 o 20%, pero no es significativo, ¿no? Pero también es cierto que otras cosas sí va muy bien. Pero hay órganos que a lo mejor no sabemos todavía hasta este momento porque no reaccionan también como otros. Es posible autotestearse siempre y cuando esté en equilibrio consigo mismo. Lo que sí, como debilidad, y eso sí, lo tenemos aquí un poco nosotros más grandes, no le encontramos muchas debilidades, pero la más importante es que esto, como es energético, necesitamos que la persona esté tranquila. O sea, el terapeuta, la persona que va a tratar, esté tranquila. Que sepa lo que tiene que hacer, pero que esté tranquilo. No puede estar en el piocho. No puede estar pensando que el hijo tiene que ir a buscarlo, que tengo a mi marido que está esperando abajo en el coche, que tengo que salir corriendo. No. Tiene que estar relajado. No puede tener dolor de cabeza, no puede estar en la mente de... Como es energético, tú vas controlando. Si tú estás en un estado de ese, mejor que otra persona te analice o analice. Y si tú estás enfermo, muy enfermo, mejor que otra persona te analice, porque tampoco es bueno
que tú mismo te agradezco cuando estás enfermo. Cuando estás bien, sí. O sea, tengo un problema de espalda que no me duele, así que si estoy puedo perfectamente trabajar yo mismo. Pero si tengo un dolor de cabeza y ahora quiero ver, no conviene. Conviene que esta técnica se haga la persona totalmente normal, ¿sí? Con dolor, relajada. El terapeuta tiene que tener confianza consigo mismo en su capacidad, tiene que tener la confianza, porque la única forma de tener confianza es practicar. ¿Ya? No hay una forma que yo te pueda transmitir la confianza. La única forma que tú estés y puedas trabajar con gente y tener la confianza de que, y después le preguntes, ¿te fue bien? Sí, se va a poner la confianza. Pero no hay una forma que así que nosotros te damos una herramienta. Nosotros no queremos que esto sea que tú soluciones tus problemas, y que si tenés alguna duda, a través del chat nos podés dar información y nosotros vamos a complementar, pero yo no quiero solucionar tus problemas, quiero que tú lo soluciones. Y si tú tienes una duda, yo te la solucione, pero que tú lo hagas. Por el camino, pero tú usas la herramienta y tú la hagas. Esa es nuestra intención. ¿Cómo afecta nuestra emoción el equilibrio del inconsciente? A ver, vamos a ver. Ahora nos metemos ya en el tema mismo de la descodificación. Vamos a considerar algunas cosas que son básicas. Primero, el árbol. ¿Ya? El árbol lo tenemos como la emoción, como el conflicto. Es el conflicto que tú tienes. ¿Ya? Cuando yo tengo un conflicto, hablo de un conflicto, 2 o 3, no más, 4, 5, no hemos encontrado más de 5 conflictos. ¿Ya? Pero esos conflictos son principales. Y luego hablamos de que hay una serie de ramitas, ¿no? Del árbol. ¿Ya? Esas son, le llamamos emociones varias, por ponerle el nombre, porque no son la emoción principal. Digamos, tú, el hecho de tener la mano fría, tienes 1, 2, 3 conflictos. Luego, ese conflicto se genera en un montón de emociones, que es como el árbol. Pero el origen es 1, 2, 3, no es más. Cuando yo tengo un conflicto, dijimos que el cuerpo, por ejemplo, en el caso pulmón, puede que este sea el problema, un problema a lo mejor de miedo, que se va a morir, puede tener un problema en el pulmón, pero a su vez, los órganos que están alrededor, que forman parte del sistema sanguíneo, todos los elementos que están alzando, también se ven afectados. Un hígado o un pulmón que funcione mal, todo lo que está alrededor, y ustedes lo podrán ver con su casa, con el tiempo, podrán darse cuenta que hay un montón de órganos afectados alrededor. ¿Ya? A eso le llamamos emociones varias. Pero tenemos que guiar un poco con el concepto. Es decir, por ejemplo, aquí los alveolos, hay cierto, de hecho, cuando tenéis un problema sanguíneo, tenéis una glucosa alta, se queda afectado los ojos, se queda afectado un montón de seres cuerpos. Y todo eso con emociones. Todos tienen emociones, son diferentes. Pero el problema que tenéis es uno solo, que es la glucosa, que lo tienes muy alta. Tú solucionas la glucosa y se soluciona el resto. No tienes que ir por cada uno. No, por cada uno. Por eso tienes que... La raíz del conflicto. La raíz del conflicto, por eso tienes que cortar el árbol para que se corte la emoción, el resto. ¿Ya? Ese concepto tenéis que manejarlo. ¿Ya? Y de esa forma, el protocolo que tenemos, preguntamos siempre por la emoción principal. ¿Cuál es la emoción principal que te causó a ti la mano fría o la emoción principal que te causó el resfriado? No la emoción que te causa el resfriado, que es diferente. Una es la emoción principal, que es el árbol, ¿ya? Y la otra son las emociones que están ahí. Porque si tú estás por las emociones, como dicen, estás por la rama, es que no puede estar eternamente. Y te van a estar sucediendo emociones hasta que encuentres la solución. Exacto. Mira, ahora vemos aquí, mira, aquí yo lo tengo un poco específico. Aquí, tú tienes, por ejemplo, un problema aquí en un dolor ciático, ¿ya? Ese dolor ciático, esto en mi experiencia, un dolor ciático, pero aquí tienes una emoción principal que te genera la mordida del nervio, ¿vale? Pero te duele toda la pierna te duele. Pero cada músculo tiene una emoción aparte, otra emoción. ¿Ya? Otra emoción que proviene de la principal, por lo tanto le llamamos a la principal y esta es la varias. Por lo tanto, toda la pierna duele. Cuando hay dolor, hay una emoción. El dolor es igual a emoción. No hay otra cosa. Si tú quitas la emoción, quitas el dolor. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tenemos aquí dos huesos de cervicales y este está mordido, está desgastado. Hace que toda la espalda se irradie de dolor. Toda la espalda de dolor, pero tiene un problema solamente aquí.
dos pares de huesos que te están mordiendo. Esa es la emoción principal, ese es el problema principal, ese es el árbol. Y lo demás que tenemos son como las ramas, ¿ya? Entonces ustedes siempre tienen que ubicar la emoción principal, porque si ustedes se ubican, se van por ahí y se pierden en el mundo. Entonces, van a buscar emociones y yo les voy a mostrar aquí una vez que andaba perdido. Se produce esto como un dominó. Dejamos caer el árbol principal y se caen todas las demás, ¿ya? El árbol principal es como un dominó. Hacemos que el árbol principal se caiga y se caen todas las emociones varias, que le llamamos. No le llamamos emociones secundarias por otro concepto. Yo tengo aquí, ahí nos podemos echar, tengo aquí un conflicto. Un preso amigo, lo tengo aquí. Me voy a, si lo tengo, lo pongo aquí. A mostrarle aquí, hacerle más específico. Por eso esto es más complejo de lo que tenemos este cuadrillo este que está aquí. Resulta que yo tengo un conflicto con un determinado trabajo en este caso. O un conflicto que yo le llamé A. Es decir, a un problema que tengo y me genera un problema. ¿Vale? Ese conflicto yo lo vivo en años. Pasan años y yo siempre tengo esas discusiones con esa persona, tal y cual. Se van generando, cada vez que tenemos una discusión, vamos generando problemas. Que le llamamos los programantes, generando problemas. Llega un momento que tengo ese problema y se produce lo que se llama desencadenante, se me genera un dolor. ¿Vale? Pero para que ustedes vean aquí, que hay otros motivos, un motivo B, que otra persona que no tiene nada que ver con que me causa el mismo dolor, que es responsable también del mismo dolor. Por eso, una persona enferma, cuando está enferma, es como una esponja, va absorbiendo su problema original, pero si tiene una discusión con A o una discusión con B o con C, va todo al mismo cauce, es como un receptor. ¿Ya? Por lo tanto, miren, yo tenía un conflicto, que puede haber sido una emoción, un problema. Pero luego, otra persona me genera un motivo B, o consigo mismo, yo mismo me genero 72 problemas. Yo mismo. El hecho de que tú estés pensando en algo, tal, cual, que por el pues te genera tu mismo y te hace que tu pierna vaya más dolor, vayan saliendo las emociones de dolor. Y al final, unas personas externas, que son personas que vienen de afuera, que la he visto una vez, y que todo, al final tengo y todo esto me suma 453, una anualidad, y las tengo aquí. Y cada uno tiene su fecha y cada uno tiene su motivo y tiene su historia. ¿Qué pasa? Que por eso es importante que ustedes siempre tengan el concepto bien claro, porque si no se van a ir por ahí y si nos vamos por aquí nos perdemos. ¿Ya? Siempre tenemos que irnos por la emoción principal que causa el tema. ¿Ya? Y si no ubican la emoción principal y cuando la encuentren, desactivarla bien, a la primera, ¿no? Porque si no se meten en un mundo y después habría que salir otras papas. Porque si tú desactivas la primera y la primera dice que está desactivada y la segunda te manda a eso, es que te vaya a marear, no da la solución. Volvemos a decir, el conflicto, explicamos, el conflicto del árbol, la emoción, las tres partes del cerebro las quedan tomadas. Una es el cerebro, los anillos Hammer, el hueso y eso la habíamos visto y la repetimos porque hay que repetirla. Luego aquí tenemos dos árboles soportan una emoción, dos emociones. ¿Ya? ¿Por qué? Por ejemplo, cualquier enfermedad, la hipertensión, por hablar de eso, pero una hipertensión normalmente siempre tiene dos o tres emociones. Y si tú lo sacas las tres, es que va a estar igual. No vaya a mejorar. No hay una principal, hay como... Varias principales. Varias principales. Hasta mirarla. Si tú preguntas, normalmente puedes testear y decir cuántas emociones principales tiene este problema. Emociones principales. O sea, me refiero a tres árboles principales que soportan un conflicto. ¿Ya? Yo antes pensaba que siempre había un dolor, un conflicto. Un dolor, no. La verdad es que esto no es así. Puede haber un dolor y varias soportes, que pueden ser varias emociones. ¿No? O puede haber una. ¿No? Mínimo una. Mínimo una, si no, mínimo una. Mínimo una. Y puede haber más. Ahora, tenemos que sacarlas todas, porque si no las sacamos todas, no vamos a sacar la emoción principal. ¿Ya? O puede ser multifactorial, 4 emociones, o más. Yo no descubierto más de 5. Generalmente los casos más complicados, o sea, por ejemplo, hay ciertas enfermedades que son
crónica y tienen varios conflictos, por eso no es posible con otras técnicas acceder, porque aunque tú digas, mira, ese brazo es producto de doler el brazo, por ejemplo, es producto de que tienes problemas con tus padres, con tu gente que da dolor. Claro, eso es una teoría, ¿no? Pero luego ahí pueden haber más emociones que están sumadas a lo mejor a un familiar que viene con tu padre. O sea, por eso lo que les decimos que esto tiene que ver con que hay varias emociones que pueden soportarlo. Aquí hay un ejemplo clásico, ¿ya? Donde tenemos una discusión de un tema. Por ejemplo, un tema de dinero. El padre y la madre discuten, ¿ya? Y el niño que está al medio, la niña que está al medio, ¿ya? El padre lo vive con los riñones. Es una forma de expresarlo, es una forma de decir que los riñones normalmente, siempre cuando hay problemas de dinero, son los primeros que son los que tienen el problema de afectación. Pero el niño lo ve como una pérdida de audición porque no le interesa. Lo ve como una amenaza para él. No lo ve como ni pérdida de dinero, lo ve como... Cada persona lo va viendo diferente. El mismo conflicto, y la mujer lo ve como el hígado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el hígado normalmente cuando no hay dinero en la casa, no hay que comer, el hígado es el primero que reclama. ¿Ya? Entonces, tenemos conflicto y las tres personas lo viven diferente. Eso es lo que nos dice la técnica, y también yo le agregaría a esto, que también hay personas que están fuera de estos campos, que les da igual exactamente lo mismo, les da igual. Eso lo vamos a ver más rápido. Podemos ver que la emoción podemos verla como mancha de pintura. Como mancha de pintura, pero no que pintura física, sino pintura es algo energético. ¿Ah? Ustedes, por ejemplo, se pueden ver, más rápido que lo vemos, se puede sacar una foto con el móvil pasado en un programa. Tú puedes ver que emociones, tú tienes en tu cuerpo, está lleno de emociones. Si tienes un punto de dolor, te va a tener una emoción. Seguro, seguro. Un lunar físico es una emoción. ¿Y cómo podemos hacer? Una de las formas de ver es acceder a través de preguntar al cuerpo, o la otra forma es con una máquina fotográfica, hagamos una mata y también accedemos. Podemos hacer con una plantilla también, como este tipo que tenemos aquí. Ponemos una carátula, ponemos una foto tuya o de quien sea, y preguntamos por la... ¿Qué pasa en este punto? Por ejemplo, aquí en el ojo, la guié con el 7. Ahí, si la persona tiene miopía o tiene hipermetropía, va a haber una emoción, seguro. Cualquiera que te ponga aquí, le ponga gafas, va a haber una emoción, seguro. Y tú accedes a la fecha de esa emoción. Un ojo, por ejemplo, tiene hipermetropía, es una emoción, miopía es otra. Y están los dos en el mismo ojo, pero cada defecto de ese ojo es una emoción diferente. Entonces tú ubicas. ¿Ya? No hay nada que no pueda hacer. Cuando no encontramos emociones, ¿qué no se puede hacer? Por lo menos. Epidérmico también, ¿vale? Dérmico también. El cuerpo está lleno. De hecho, la mejor forma de poder bajar de peso es usando este método. Primero sacamos la emoción principal. Nosotros subimos de peso porque tenemos una emoción principal. O bajamos de peso. Hay gente que es muy delgada y jamás puede subir de peso. Entonces puede tener una emoción que le cause bajar de peso. O puede tener una emoción que le haga siempre subir de peso, y aunque coma lo que coma, siempre sube de peso. Por lo tanto, nosotros sacamos la emoción principal. Pero ya cuando hemos sacado todas las emociones principales, pues nos vamos a ir usando este método anterior, y lo da un resultado bastante bueno, porque vamos acá a esta foto y buscamos si hay emociones aquí en la barriga, por ejemplo, o en las piernas. ¿Ya? Y se puede dar, por ejemplo, que en una pierna existe un transgeneracional, a lo mejor de tu madre, tu padre, que si ustedes se fijan, muchas veces te das cuenta que la misma pierna tuya es la misma que tiene tu abuela, tu madre, gordita, de la misma forma, porque hay transgeneracional ahí. Entonces te va a hacer ese programa, mientras esté presente, siempre la pierna va a tender a subir a esa forma. O puede haber, es la forma perfecta, yo diría, de poder trabajar en esto, en el tema del peso. Porque la verdad es que, y esto baja, tú sigues comiendo lo mismo, sigues haciendo exactamente lo mismo, porque exactamente igual. Nosotros usamos este método ya cuando estamos en plan fino, ¿no? Buscando algo más fino, ¿no? Es decir, yo veo y te pregunto, mira, ¿cuál es la emoción entre tal, cual? No, y la encuentro, pues mira, pero si yo quiero hacer un trabajo fino, pues voy con este método y se van a dar cuenta que aquí, en la barriga, normalmente, toda la gente tiene emociones de miedo, todo lo que tiene el subir de peso es casi, va paralelo con el miedo. Es decir,
Una mujer, cuando, yo les puedo decir desde seguro, una mujer que tiene 20 y tantos años, un cuerpo estupendo, el hecho de quedar embarazada significa, primero, significa que esa mujer tiene miedo y se le puede morir el feto. Segundo, tiene miedo por ella misma. Segundo, tiene miedo a lo mejor por el marido porque no le va a dar la sustentación al niño. Y empiezan a acumular miedo. ¿Por qué se traduce esos miedos? Por subida de peso. Porque el cuerpo se empieza a subir de peso, porque el cuerpo quiere protegerse de eso. Una persona más grande es como más fuerte, ¿no? Ese es el concepto que tiene el cuerpo. Mientras más grande el oso, ¿no? Mientras más grande es más fuerte y puede defenderse. Como esa mujer tiene miedo, entonces el cuerpo te hace más gordo, más grande, para poder defenderte. Ese es lo que el endodermo piensa. Esa es la solución que le da a él. Por eso subimos de peso. Esa es la historia. Por lo tanto, le digo que esto es como echar unos más finos. Ya cuando usted agoten los otros medios y ya pues quieren echar algo muy puntual, pues este método va bastante bien. ¿Ya? Incluso hay una aplicación que la podemos ver en la tardecita. Bueno, tocaría ahora seguir. Por lo que se ha dado a conocer, nosotros lo que pretendemos es más o menos buscar el equilibrio de la persona. Más o menos para hacer un resumen, cuando la vida cotidiana, nosotros estamos manejándonos con las pérdidas, vamos bien, todo bien, y sucede un conflicto, tenemos el consciente y el inconsciente. Por ese motivo, una situación dada para el inconsciente no nos queda, se puede decir, satisfecho con una persona subalterna, por ejemplo, de más alto rango, y muchas veces por nosotros no ir contra lo que él piensa o nos está diciendo, no le decimos lo que pensamos. El consciente, que estamos actuando, le da el amén, dice sí, correcto, lo hago, pero el inconsciente indirectamente dice eso está mal, no me gusta, no puedo. Y la persona sigue adelante de lo mismo, pero el consciente ha creado ese conflicto y espera un determinado momento que le da respuesta, deja pasar el tiempo. Y llega un momento tal en que no aguanta más y dice, doy un aviso que estoy desconforme, y le afecta a cualquier parte del cuerpo, de algún órgano. Y la persona comienza a sentir esa dolencia, puede ir al médico, a lo mejor le va a dar el medicamento y todo eso, pero no ha ido al origen. O desde el punto de vista que veíamos los anteriores innovadores, lo que es desde el punto de vista de imanes, colocan los imanes, busca el equilibrio y la persona se equilibra por un lapso de tiempo, pero después vuelve el programante y nuevamente aparece un problema. Entonces, a lo que voy yo, mientras persista ese problema en el inconsciente, la persona de por vida va a estar enferma. Puede recuperarse, pero no va a ser del todo. Eso puede ser, ese problema podemos nosotros tenerlo durante la vida cronológica. Ahora, si ese problema también puede ocurrir en la parte de gestación, que también puede ser durante del feto mismo. Recuerdo un caso puntual que me ocurrió. Una chica donde yo vivía, tenía 2 meses el bebé y se ahogaba. Y tenían que partir al médico y cada vez que se ahogaba, y los médicos lo veían, lo analizaban, no tenía nada, no podían darle una cosa, era ahogamiento. Y fue a verme y yo comencé a testarla y me salía que en el 5.º mes de embarazo había pasado algo. Y era miedo. Comenzó a preguntar qué había pasado el 5.º mes de embarazo y él comenzó a hacer memoria. Tuve un accidente de coche, se dio vuelta, hubo un daño total, el coche quedó para la tendalada y ella está en el 5.º mes de embarazo. Ese miedo venció por temor a morirse y también el feto. Y esa emoción que ella sufrió de miedo se la pasó al feto. ¿Sí? Ahí testaste al bebé. A ella, ¿ya? Y me sale de miedo. Entonces, al buscar el mes
el día, buscar quién lo había originado. En este momento había sido el contexto, no había sido ninguna persona, sino había sido el contexto de la situación misma. Se hace el resentir, se puede decir, ir al hecho que había ocurrido, verifico que la emoción no está en la persona y automáticamente esa, por cadena, también afecta al bebé. Y al segundo día ya el bebé hasta el día de hoy nunca más ha ido generalmente. Desde el punto de vista médico no tiene explicación, pero eso ya sido. Ahora, el conflicto puede también venir del periodo de transgeneracional. Que un hecho haya ocurrido a un antepasado nuestro también lo afectó, tal como lo había sido, en forma, la vivió en soledad, fue muy fuerte y no se la contó a nadie. Y eso quedó impregnado en él. Y esa emoción la ha ido traspasando de generación y resulta que él carga con una mochila que no es tiene. El caso puntual de una persona también era miedo. Comienzo a ver para atrás y había sido al tatarabuelo, el cual había, a su madre, su tatarabuela, había tenido un problema atrás y era de miedo, de pérdida misma. Y comienzo a preguntarle a ella, sale la tatarabuela, dice, sí, en la familia ocurre que en el hospital donde nació el bebé, cuando nació su hijo, le dice en el hospital que murió y no se lo entrega. Si se murió, que lo dejaron así. Entonces, cuando viene a quedar embarazada para el siguiente bebé, tenía un miedo porque pensaba que el bebé se lo iban a matar de nuevo. Entonces tenía ese miedo que había, se lo había traspasado para él. Lo mismo, se hace en tercera persona, porque esa persona después la abuela no la conoce, pero uno decodifica acá y se produce hacia atrás y desaparece el conflicto. En todas estas situaciones podemos tener en la etapa cronológica, el periodo de gestación o transgeneracional. Y una vez que nosotros vamos y rescatamos información, la damos a conocer en el resentir que la llamamos y desaparece el conflicto. Ahora vamos a ver las leyes del inconsciente. Vamos a ver, me captan de cuando yo hablo del consciente, del consciente. El consciente es cuando nosotros estamos aquí, y el inconsciente es cuando nos queda esa información grabada y se produce una descoordinación, se puede decir. No existe congruencia, no existe concordancia entre el consciente y el inconsciente. Y nosotros, como lo había manifestado antes, todos tenemos un IP, igual como los ordenadores en el cual nosotros almacenamos nuestra información. Siempre estamos almacenando información nosotros, como también la que ocurrió en el periodo de gestación y la transgeneracional. Nosotros podemos, tal como decía mi primo, podemos sacar toda la información que ha pasado para atrás, si fueron felices, no fueron felices, si la agredieron o no la agredieron, toda esa información está. Y la podemos testar con un sistema que nosotros se lo vamos a dar a conocer. Leyes del inconsciente. El otro no existe, siempre soy yo. En mi realidad biológico el otro no existe. ¿No? Más explicado. Ahora, para el inconsciente, un hecho que haya ocurrido en el periodo transgeneracional, para el inconsciente no está más almacenado como ocurrió hace 3 o 4 segundos. Está ahí. Y por eso nosotros tenemos ese problema que no lo hemos solucionado, porque lo tenemos presente. O sea, no, el tiempo no existe. Es todo en el momento. No distingue si es real o imaginario. De hecho, nosotros podemos, tal vez no juzga, no. Siempre dice la verdad, es como un niño, está abierto, dice la verdad.
Como lo habíamos dicho, un hecho puede suceder en la edad cronológica y comienza desde el primer día de haber nacido hasta el último día o hasta el momento actual. ¿Ya? Nosotros podemos estar directamente al niño, o bien nosotros podemos colocar a otra persona que tenga, supongamos, 2 añitos de edad. A lo mejor va a ser imposible poder estar, pero nosotros podemos colocar a la madre o a cualquiera persona y pedimos permiso para que tome la identidad del niño. Y nosotros podemos pasar esa identidad y colocamos como que es él y tenemos la autenticidad de la información. Podemos confirmarla. Pasa automáticamente el IP del niño al IP de la persona que tenemos acá. Y podemos sacar todas las situaciones que a él le comprometen o que no le están siendo buenas. Un niño, por ejemplo, que sufra rabietas, así de todo, podemos sacar la información por qué sufre rabietas, por qué así. Todo eso lo podemos sacar a través de una persona segura. Hasta ese es tan fino lo que uno puede sacar. Perdona, y cuando dice que se pide permiso, ¿se le pide permiso a ambas personas, tanto al niño al inconsciente de la persona que está acá? La que lo va a hacer. Claro. Me dice, ¿me das permiso para que entre, qué sé yo, Juanito? Y te dice sí. Y después tú preguntas, ¿tú eres Juanito? Te dice sí. Y supongamos que este se llama María. ¿Tú eres María? Me dice no. ¿Tú eres un niño? Me dice sí. Claro. Aunque incluso el niño no puede ni estar, puede estar allá en Estados Unidos y tú estás testándola a través de él. Por eso es la técnica es y cambia el resentir a través del inconsciente y funciona la persona. Exacto, vale. Exactamente. De hecho, yo estoy tratando a familias mías que están en Argentina y están en Chile. Es igual cuando ustedes llaman por teléfono, en décimas de segundo se conectan a cualquier país del mundo. El inconsciente tiene la energía de conectarse de forma igual, pero en forma natural. De gestación, tal como lo habíamos visto desde el periodo en que nace, ya está haciendo ese ser una esponja, en el cual está recibiendo toda la información del contexto, tanto de la madre, del padre, de los familiares que estén al lado o del contexto si, por ejemplo, tal como decía, si está viviendo en un contexto cerca de una cerrera, de una fábrica, a lo mejor el niño lo más probable es que va a crecer o va a nacer solo. O otra persona que también le encontré que grita mucho, un matrimonio que también le decía que al niño es asmático, tenía asma y era de ahogo, y el problema era por conflicto entre la pareja. Y el hijo, cuando estaba en el vientre, recibía toda esa información, toda esa pelea que ocurría, que estuvieron a punto de separarse, la recibió el niño y nació con eso de asma. Y al llegar al origen, a hacer otro sentir, se pudo equilibrar y el niño ahora ya está recuperando. Eso lleva un periodo largo de tiempo, porque el inconsciente está en el cerebro y tiene que mandar la orden para que todo vuelva a la normalidad, y eso lleva tiempo. Lleva un problema muy, como dijera, ya está muy caótico, se puede decir, lleva mucho más tiempo, a diferencia de un resfriado pasa muy rápido. Y transgeneracional, toda la información que ha ocurrido en nuestros antepasados y se han sido de una manera dramática, y tal como dice la vida en soledad, no se le ha contado a nadie, en ese momento mismo va a afectar a los descendientes. Desde el punto de vista médico dicen que el mal de Parkinson no se quita. Yo a un señor de cerca vivo, de mecánico, que colocó el cazote, de un hombre unos 68, 70 años,
siempre iba, lo encontraba con la mano temblando, siempre así. Comienzo a testarlo y que ustedes van a aprenderlo más adelante, yo lo puedo testar, que eso ya comienza a afinar más uno, puedo testar con las manos así. Y yo sin hablar, sin nada, mentalmente, que es energía, puedo sacar información. Entonces yo comienzo a testar y me voy a su abuelo con su padre. Le dije, tu abuelo tuvo maltrato con tu padre. Sí, me dijo, fue maltratado, y yo dije, me parece que era los 13, 14 años había sido maltratado. Y ese conflicto le había originado una emoción tan fuerte que le originó el Parkinson. Hago el resentido de codificación y a los 3 meses el hombre se desapareció el Parkinson y ahora es una persona normal. Cuando lo veo siempre me saludo y me dice, ahora puedo tomar el cigarrillo, ahora puedo fumar, ahora puedo tomar la botella. Feliz. Son situaciones que ocurren y son mochilas que estamos cargando y la persona no lo sabe, ni la parte médica no lo sabe. No lo contempla. Ustedes cuando van al médico, lamentablemente está por un periodo de tiempo de 10 a 15 minutos y vamos rápido y no ven la persona, ven los síntomas de lo que tiene y los medicamentos de acuerdo a los síntomas, todo, pero una relación con la persona para saber qué le ocurre realmente, porque la ansiedad, cómo el médico ataca la ansiedad si no sabe cuál es su contexto, cómo se está eso en su ámbito, cómo es, si una persona que está agredida por su marido constantemente va a tener un problema de opresión, de venida, y el médico no va a entrar en esa área. Entonces, en esta forma que nosotros realizamos, mediante los protocolos, podemos saber, podemos darle una solución a esa y poder salir. Ahora, si la persona sigue en ese ambiente, probablemente vuelva a recaer, pero sí podemos colocarle una coraza para que lo que le suceda a futuro la resbale, no le afecte. La coraza, por ejemplo, sería que él, al ser consciente, claro, no lo tomara como una agresión. Exactamente, a propósito de eso, lo que nosotros tenemos que tratar para que no nos pase nada, que cuando nosotros tengamos un conflicto con una persona, conflicto no quiere decir que pelea, no, cualquier situación que nosotros no estemos conformes con una opinión o con una situación dada, nosotros la debemos a conocer. Inmediatamente, por muy minúsculo que sea, la hacemos mal. Si esa persona es una persona de mayor rango o una persona de una autoridad o muy alta y no queremos entrar más en esto, podemos decirle perfectamente lo que usted me acaba de decir, yo se la respeto, perfecto, pero no comparto eso. Con decirle esa pequeña cosa, hemos hecho un resentir inmediatamente y no nos va a pasar nada. No nos va a pasar nada, siempre, es una manera muy extrema. Si la persona, pero ¿cómo te comparte? Si ellos le piden una opinión, se la dan a conocer cuál es su, pero están descargando eso. Pero quedarse callado y seguir adelante y bajar la cabeza, el inconsciente no le gusta eso. Y eso le produce posteriormente la enfermedad o dolencia. Bueno, teníamos un adelante, estamos adelante. Lo explican así un poco. Ya, bueno, aquí nosotros cuando vamos en la parte transgeneracional empezamos a preguntar, cuando hacemos testeo, nosotros vamos a colocar una persona en la camisa, la vamos a colocar de espalda, con los 2 pies sobresaliendo, con los talones, lo ideal que use zapato y que tenga los tacos encima. Y empezamos a preguntar si es cronológico, primero vamos a decir cuál es el sí, cuál es el no. Y en los pies responden. Uno va a decir, para mí el sí es parejo. Ya, pero, tú te llamas María, te queda así. Tú eres Marta y el pie se encoge. Tú eres Juana, más se encoge. Tú eres María y vuelve a colocarse y nivelarse. Bueno, nosotros tenemos claro eso y preguntamos.
La emoción, por ejemplo, el dolor que tú tienes en la cadera, ¿es emocional? Por lo general son de sí. ¿Cuándo te generó esto? ¿En el periodo cronológico? ¿De gestación o transgeneracional? Si vamos al transgeneracional, empezamos. Fue por parte del padre, su nombre dice sí. Y fue por parte del abuelo, sí. Fue por parte del bisabuelo, sí. O puede ser por acá. ¿Hasta qué momento? Va a decir, y más acá no sigue. Entonces llegamos aquí, sumamos que salió este y preguntó, ¿quién fue la persona que te afectó? ¿Quién fue? ¿Ya? Vamos a sacar el año, el mes y el día en que ocurrió el hecho. Toda esa información, como digo, está en el inconsciente. Esto menos. Los tipos de conflictos que se originan, el conflicto que programa ocurre por primera vez, no hay síntomas y se desencadena en un periodo de 6 meses, lo que yo le hablaba recién, cuando nosotros tenemos una situación dada y el inconsciente espera 6 meses que aproximadamente que le den una respuesta. Si no le da una respuesta, desencadena una dolencia. Que inconscientemente nosotros no sabemos por qué no empieza a doler, pero el inconsciente está diciendo que algo pasó y tiene una respuesta. ¿Ya? El conflicto que desencadena la enfermedad y se sostiene por uno o más programantes. La alergia, por ejemplo, un muchacho que la alergia son casi todas iguales. Llega la época de primavera y comienza la alergia. Incluso tiene que usar hasta... Comienzo a buscar el porqué y me salí a los 21 años con una mujer y ruptura. Le dije, ¿con quién? ¿Te acuerdas de esta fecha? Me dice, dame nombres de personas que tuviste en esa. Como él se acordaba, me dijo, fue esta y inmediatamente fue esa. Ella fue entonces en el periodo justo, que fue primavera, y había olivos, estaban en flor. Entonces ese era el que desencadena la situación misma. Cada vez que va a venir la primavera, le va a decir, ¿te acuerdas de esa vez? Pero para el inconsciente ocurrió ahora mismo. Lo mismo es para las personas que se han escuchado que son alérgicas a los gatos. Es porque en el momento en que vieron ellos un conflicto, en ese momento pasó un gato. O vio en la televisión un gato. Entonces, el inconsciente busca una relación para hacerle ver que tiene que solucionar ese problema. Y cuando se trata de alergia de medicamentos, por ¿Cómo? ejemplo, alergia a medicamentos. Es por algo que tiene que haber ocurrido. Muchas veces con el medicamento, por ejemplo, ocurre que la persona de sentir que llega al hospital, de sentir ese olor a le produce una reacción, ¿no? Porque ha ocurrido algún hecho. Lo que pasa es que, por ejemplo, toda la alergia y las fobias no están iguales. Tú, por ejemplo, una alergia a un medicamento, te dan un medicamento, el cuerpo, y tú tienes una reacción mala, te da vómito, lo que sea. El inconsciente asocia el medicamento, el olor al medicamento, con los vómitos. Entonces, cada vez que me den ese medicamento, me va a dar vómito. Y queda eso agarrado en el subconsciente. Vómito, medicamento. Cada vez que pase el olor a medicamento, va a asociarlo con el vómito. Entonces, no, yo no quiero eso. ¿Entiendes? Es un sistema de supervivencia, de sobrevivir. Si tú, por ejemplo, estás comiendo pescado, un pescado muy bueno, está en un bar de primera línea, estás comiendo un pescadito, y te llaman por teléfono y te dice tu novio, pues estoy abandonado, te voy a dejarte, ya no queremos una relación. Tu inconsciente asocia al novio con el pescado, y el pescado lo atribuye al mal, porque tú, al momento que tú sientes esa información, tú lo pasas muy mal, porque te da pena, lo que sea, ¿no? Y tu cuerpo asocia el pescado con la pena. Entonces dice, cada vez que voy a comer pescado me da pena, por lo tanto le doy alergia
La contramedida es que mi cuerpo reaccione al pescado. Porque el pescado es la que me produce la pena. ¿Entiendes cómo casan las cosas? Siempre hay un motivo. asocia el sentimiento con una situación Puntual. específica, ¿no? Puntual. Lo mismo pasa con los medicamentos, la fobia, todo. Asocia esa leche que... Trato una leche muy buena, muy sana, muy tal, pero justamente en el momento, pues la reta a la madre, le dice algo, se acuerda, pues asocia ese producto que está tomando y el cuerpo lo hace responsable de lo que a él le pasa. No discrimina, no, pero si se la leche no te hace nada. El problema no tiene esa capacidad el cuerpo de los antiguos cerebros, sino esos cerebros que de la vendícola, que no tienen esa capacidad de función. Entonces él asocia un poco y ya dice, cada vez que pasa esa leche te va a dar un problema. Por lo tanto, yo reacciono ante la leche, por lo tanto voy a reaccionar de forma colorada, de rojo, porque no quiero pasar por eso. Es como el cuerpo evita para que te vuelva a pasar eso. Es un sistema de supervivencia. Entonces, como vemos, son situaciones que han ocurrido, lo que es recordarles que el problema no lo ha solucionado, en el fondo. Conflictos de estructura son conflictos transgeneracionales que lo han estructurado, o de proyectos científicos que hay creencias muy fuertes, ¿ya? Situaciones en que uno ya, qué sé yo, si hace me duelen los huesos, es porque va a llover. Son creencias ya como que la gente, no va a llover, no duelen los huesos. Conflicto de identificación, cuando nos identificamos un problema de otra persona, sobre todo cuando una persona, supongamos que nos llega y sabe que se murió mi madre, chuta, y llora todo así, y la persona también el problema, como la Roberta Nester, lo hace suyo y crea una emoción que en el fondo no es de ella, pero se está identificando con la situación de ella, y esa a la tarde, a la larga va a crear un problema. Entonces, con una persona que fue un accidente grave, su mejor amigo, también otro día, su mejor amigo en un accidente chocan y en el choque muere. Y él sale vivo. Y esa situación que le vivió de la pérdida de ese amigo le creó posteriormente un cáncer. Esa pérdida, porque era tan aferrado por la amistad y ver lo que murieron en un acto mismo, el cáncer se lo originó justo el día en que fue el accidente. Y todo concordaba, él casi se puso a llorar. Fue ese día, murió mi mejor amigo en el coche y yo no pude hacer nada. El conflicto diagnóstico, que esto también es bien delicado cuando el médico, en este sentido, algunos no tienen esa sutileza para darle a conocer a la persona cuando dan a conocer el diagnóstico. Muchas veces por la situación ellos están acostumbrados a decir, mire, usted tiene esto. Y en un momento mismo la persona se dice, mire, usted tiene cáncer y ahora de aquí en adelante tiene que cuidarse. En el momento que tiene que cuidarse, la gente asocia cáncer, muerte. ¿Cuántos días me queda? Y esa persona, e incluso no se han escuchado ustedes que han habido falso diagnóstico, en que no era el expediente de esa persona y se han equivocado. Y indirectamente esa persona, sin tener cáncer, se lo han creado. Se lo han creado y no tenía, resulta que no era el análisis de él, pero el hecho de haberle dado por una persona respetable, que la tiene muy elevada, un médico en el que tiene acá, el hecho de que le haya hecho cáncer, inmediatamente para el inconsciente dice que va a morir. Por eso dice que puede ser un amigo, un sacerdote o algo muy increíble. O sea, si alguien de cachondeo le dice tú tienes cáncer, tú no te enfermas. Pero si te la dice un médico, te la dice o tu padre, le dice eso, ellos son personas para ti importantes y tú te la crees, pero eres un amigo y te la crees. No hay. Por eso tiene que ser creíble. O una persona como tu hermano se pone a llorar y te pone a llorar porque tú tienes cáncer, pues ya te da todo, ¿no? Te da toda el cáncer de la vida por haber, te da, porque es una persona que está muy cerca y que tú le crees. Entonces tu inconsciente le crees. Sí, eso tiene que ser una persona. Ese es el conflicto diagnóstico. Y el conflicto de Jarra cuando se repite con baja intensidad una y otra vez, cuando tenemos situaciones que se van repitiendo, estamos en un ambiente, qué sé yo,
que no nos podemos salir cada vez que lleguemos ahí, bueno, pero no podemos hacer el quite. Lo que sí podemos hacer es colocar una coraza para que seamos impermeables a esa situación. El conflicto de Procopsto viene de mucho antes de los romanos. La red era un mesonero que hacía que todas las personas midieran 1,70 m. Es cuando una persona quiere que todos anden a su idea, a su merced. Pero la otra, una enfermedad, un conflicto en el cual yo lo estoy encuadrando en una situación que él no quiere. Y como él no puede darle esa solución, se le crea un conflicto. ¿Entiendes, no? Para la gente que son muy, me refiero que es el que manda, o sea, el otro es el que dice. Puede ser una madre a un hijo, que una madre le dice, tú tienes que hacer esto, es Procopsto, le está dando unas órdenes, claro. Entonces, la madre no tiene ningún problema, pero el hijo, si el hijo siente que va a tener un problema porque él no se puede adaptar a lo que dice, ahí está creando un problema. Los médicos cuando te dicen esto no es así, esto es así, pues está haciendo un Procopsto, está definiendo su límite y diciendo lo que se sale fuera del 1,70 m no vale. En este caso, por ejemplo, el mesonero ese lo que hacía era que contaba en la noche, le drogaba a los hombres y lo que hacía es que cuando medían menos 1,70 m lo ponían por un cordel y lo trataba de alargar. Y cuando eran más largos le cortaban los pies. O sea, quería que todo el mundo menos 1,70 m, lo que medía él. Entonces, eso es y que eso lo vemos a diario. Vaya, toda la gente, tú en tu mundo, en nuestro mundo, pues siempre conversa con alguien y tiene una idea clara y no admite algo que no sea la verdad. Eso parece su verdad y cree que todo el mundo se adapte a su verdad. Eso se ve mucho también en los padres cuando quieren que tú vas a ser ingeniero de tal área y el hijo ya son profesores de ingeniero, pero le han creado un conflicto interno, se desarrollan con profesión, pero son infelices y llevan todo eso adentro, lo realizan pero mal. Y cuando ellos ganan dinero, se salen de esa carrera y dicen, yo nunca he hecho esa carrera, pero lo han dejado, lo han marcado. ¿Un ejemplo de jarra, de conflicto de jarra? El conflicto de jarra es el típico conflicto de que tú tienes un vasito de la jarra y le vas echando agüita. Todos los días tienes un problema con tu jefe. Y llega un momento que el vasito, el agua tarde. Ese es el conflicto de jarra, o sea que se acumula en mucho tiempo. No es un conflicto, no es como claro, no es como que te llamen por teléfono y te digan, no, se murió antes, eso es una pasada que acabo. Creo que es un poquito. Ahora vamos a pasar a la parte práctica, se puede decir. Nosotros vamos a colocar a la persona acá y vamos a empezar a ubicar la fecha en el tema que sea cronológico. ¿Ya? Vamos, o también puede ser transgeneracional de la misma forma. Puede ser de esta forma, de los 0 a los 5, de los 5 a los 10, de los 10 a los 15, de los 15 a los 20. Cuando nosotros damos la fecha, por ejemplo, de los 15 a los 20 se va, supongamos que fue de los 15 a los 20, empieza el coge y después empezamos 15, 16, 17, 18, y apunta el año exacto. ¿Ya? También puede ser, supongamos que una persona en la etapa cronológica tiene 60 años. Podemos simplificarlo, podemos decir, fue de los 0 a los 30, en la primera etapa, o fue de los 30 a los 60. Si se fue de los 30 a los 60, empezamos, podemos ir a cortar más, de los 30 a los 40, de los 40 a 50, 50 a 60. Cuando nos da ahí, empezamos año a año. Después pasamos al mes. Al mes también el año lo dividimos primer semestre o segundo semestre. Si el primer semestre vamos a ir de enero a junio. ¿Ya? No vamos directamente. Si nos sale el segundo semestre, vamos a ir de julio a diciembre. ¿Ya? Y el día, igual digo en la primera quincena o segunda quincena. Y toda esta información, como digo, es increíble, pero está almacenada, nos dice tiene todo cronometrado, incluso podemos ir hasta la hora que ocurrió el conflicto y está increíble. Aquí en menos hay un ejemplo, el día 1, que hay un bienestar, el día 2 se produce un conflicto, una pelea, una riña, y se produce un problema
en el cual va a afectar un órgano del cuerpo. Y una vez que el problema se soluciona, nuevamente vuelve a la normalidad. Si se soluciona antes de tiempo, pero si no se soluciona, a la larga nos va a producir, si hay un problema que siempre se arrastra en el tiempo, nos va a provocar un problema. Ahora vamos a ver, estos son los recursos que vamos a utilizar. Ahora voy a entregarle material. Estas son como la Biblia, sí, lo que vamos a utilizar. Yo quiero la... Bueno, vamos a hacer vamos a explicar un poco lo que es la kinesiología, ¿ya? Esto solamente es para que ustedes tengan la creencia de que funciona, nada no tiene mucho uso objetivo, ¿vale? Brad Nelson, habíamos hablado ya de él, en su libro Código de la Emoción. Podemos encontrar toda la información que vosotros queráis de lo que vamos a hablar ahora. Podéis utilizar este libro, como tenéis todo apunte, buscar en internet el libro. Si queréis algo más fino, podéis ir a este libro, ¿ah? Primero, si nosotros nos paramos aquí, ¿ya? Y nosotros cerramos los ojos, cuando yo digo una verdad, el cuerpo tiende a irse hacia adelante. Eso es totalmente natural, ¿ah? Y cuando es mentira, el cuerpo se tiende a ir hacia atrás. Vamos los ojos, lo podemos ver. Ahora, si ponemos, por ejemplo, yo no soy experto en esto, pero se lo explico siempre más. Tú te pones aquí, entonces ella, por ejemplo, vamos a aquí. Yo le pongo la mano aquí en el otro para equilibrarlo, pero yo, por ejemplo, si ella me dice una verdad, ¿ya? Este brazo se pone duro, pero si ella me dice una falsedad, el cuerpo tiende a bajar, ¿ya? Entonces, tú puedes preguntar, por ejemplo, si te llaman a tal nombre, si es verdad, se hace duro, si es falsedad, va a bajar. Es una forma kinesiológica de poder trabajar. Es un poco complejo, por eso solo se llama otra forma. Ya está. Digo, lo que ustedes... No, por eso es más o menos para decirle que ahí donde está la mano, los dos dedos, pues ahí, esta es la forma de la mano del hombre para compensar. ¿Ah? Nosotros le enseñamos la que nosotros usamos, la más fácil, la que ustedes creo que aprenden eso. ¿Ya? Si tienen tiempo y quieren aprender otra, pues la pueden aprender, pero por lo menos que aprendan la que nosotros le decimos, que es la que funciona todo y muy bien. ¿Ya? Esas son otras formas que son más complejas. ¿Ya? Los dedos acá, si el dedo si es duro, es verdad, y si el dedo se hace abajo, falsedad. Esta también bastante bien, que ponemos los tres dedos aquí, esto acá, y si este dedo baja, también esta funciona bastante bien. Esta de acá, esta otra forma, esta forma de acá es que si esto se vence, pues es falso, y si está duro, pues es verdad. Ya esta de acá. Luego esta también, que es la misma historia, que si se vence se dobla y si no es más duro. Esta forma de así la usa Brad Nelson, la usa él y la usa mucha gente, que es la que parece que se adapta muy bien, de esta forma. Yo la verdad es que no la adaptamos, nosotros usamos esta, que es otra. Pero todo depende del cuerpo de uno y que se logra hacerlo, ¿no? Lo que nosotros vamos a usar, y ahora vamos a usar esta, los pies. ¿Por qué los pies? Porque es la parte del cuerpo que es más larga y es que donde se ve más fácilmente la reacción del cuerpo. ¿Ah? Es la forma más fácil de reacción del cuerpo. ¿Ya? Y ahora vamos a hacer un ejercicio práctico. Vamos a ver la construcción de. Entonces quiero que tú